Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. Vivimos en una época donde la rapidez marca el ritmo de nuestra vida diaria. Comemos deprisa, elegimos lo práctico y muchas veces priorizamos lo inmediato sobre lo saludable. En este contexto, los alimentos ultraprocesados se han convertido en protagonistas silenciosos de nuestra alimentación cotidiana. Están en los estantes del supermercado, en las máquinas expendedoras, en las loncheras, hasta máquinas dispensadoras en la calle existen. Y en muchas también de nuestras rutinas diarias. Son accesibles, son atractivos, son diseñados para resultar sumamente ricos, sabrosos a nuestro paladar. Pero, ¿sabemos realmente qué contienen y cómo impactan en nuestra salud los alimentos ultraprocesados? Mi nombre es Gilberto Bonilla y hoy en el podcast Punto de Conciencia y Salud, un espacio producido por la Universidad Mundial con el valiosísimo apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión, hablaremos acerca de estos alimentos, los alimentos ultraprocesados y sus efectos, con el propósito de comprender mejor cómo influyen en nuestro cuerpo y qué decisiones conscientes o informadas deberíamos poder tomar para proteger nuestra salud a largo plazo. Y justamente para hablar acerca del tema está con nosotros la licenciada en nutrición Brenda Paola Pacheco Hernández. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya algunas Ya hemos ocasiones hecho anteriormente, varias. ¿verdad? Sí. Tema interesante. Está muy interesante y muy en auge, ¿no? Es algo que todos consumimos, la verdad. Sí, claro, pero a lo mejor nos pueden decir, quienes nos vean a través del podcast, ¿y de qué estás hablando? ¿De qué alimentos ultraprocesados a qué te refieres? Claro. Pero justamente en este tema espinoso es que las chicas del staff de comunicación, todas alumnas de Imagen y Relaciones Públicas, se dieron a la tarea de preguntarle a los chicos de la Universidad Mundial ¿qué tanto consumen de alimentos ultraprocesados? Y uno de ellos son justamente los embutidos. Claro. ¿Le parece si vamos y lo vemos y luego regresamos? Por supuesto. Perfecto, pues vamos entonces, enseguida regresamos. Adelante con ustedes, chicas. Hola, el día de hoy vamos a hacerle una pregunta a los estudiantes de la Universidad Mundial para ver si ellos comen alimentos procesados, embutidos y ver qué tal les va en su vida cotidiana con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Estrella, ¿De qué carrera eres, Estrella? Imagen de Relaciones Públicas. Oye, Estrella, ¿y tú comes alimentos procesados, embutidos? Sí, la verdad sí, uno que otro. La verdad. ¿Porque te gustan mucho? Me gusta y también porque por mi trabajo pues me da como que alimentos y es como que las cosas que más escojo como parte de proteína más que nada el jamón. Y luego aparte yo siento que cuando uno trabaja es más rápido, ¿no? Hay que comer así, algo que ya esté. Sí, de hecho sí es como más simple y más fácil, pues a mí me gusta, o sea, no pasa nada. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Miranda. Oye, Miranda, ¿y tú comes alimentos procesados, embutidos como salchicha, jamón? Pues la verdad de las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se me hace como más fácil, o sea, como que rápido de hacer, ¿sabes? Sí, por los tiempos, me imagino, Sí. ¿no? Y la verdad es que algunos ya tienen pues varios componentes como la proteína y eso, que son más accesibles y rápidos. Sí, la verdad que sí, por eso. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Carla y estoy estudiando fisioterapia. Ah, súper bien. Oye, Carla, ¿y tú comes embutidos, alimentos procesados? Sí, ya que para mí, por mi tiempo y mi estilo de vida es necesario, ya que estudio y trabajo, es un sándwich, un huevito rápido para que se me facilite la comida, el desayuno o algo. Andar a la carrera, no, me La imagino. carrera, sí. Yo también vivo lo mismo y la verdad es que los embutidos así, mira,
que ya viene preparadito y rapidito en 5 minutos. Sí, entonces es un aliado para mí, para mi desayuno, ya sea para mi lunch y todo eso. Porque ya incluye la proteína. Ajá, sí. Yo lo veo más como un amigo para mí. No sé si los demás los tengan satanizados, no sé, pero personal sí me ayuda. Ah, ok, muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el video del día de hoy. Mi nombre es Ámbar Cruz. Esto lo vamos a seguir escuchando en el podcast Punto de Conciencia y Salud. Y en cámaras estuvo Dulce Rojas y en edición Arely Marcos. Nos vemos en el siguiente. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Todos los chicos de la Universidad Mundial consumen o salchicha o jamón. Salami, tocino. Exacto. Sí. ¿Cuenta como un alimento ultraprocesado? Claro. ¿Los embutidos? Bueno, primero vamos a entender qué son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Ajá. Porque tenemos alimentos naturales, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Ok. Entonces, efectivamente existen ciertos embutidos que son ultraprocesados. ¿Cuál es la diferencia? Existen procesados que a lo mejor es el alimento en sí, más añadidos que tengan, ¿no? Como llámese, pues, saborizantes, colorantes, nitritos, nitratos, a lo mejor conservadores. Y también existen ultraprocesados que son completamente fabricados. Son como formulaciones químicas que son derivados de alimentos, ¿no? Por ejemplo, la margarina, ¿no? Que completamente está fabricada, ¿no? Y se utiliza mucho para reducir costos, para poder hacer más... generar más producción, ¿no? Ajá. Y entonces tienen muchísimo más contenido de formulaciones químicas que de alimento real. Entonces, muchos de estos embutidos, pues sí son ultraprocesados, no todos en realidad, Ajá. porque hay algunos que sí puede que vengan como un poquito más naturales, ¿no? O sea, no sé, la pechuga de pavo que quizás te la vendan literalmente Ajá, de ajá. corte, es un embutido, pero quizás no está tan procesado como quizás un tipo de salchicha, Ajá. que probablemente esté completamente formulada y a lo mejor su costo sea mucho más económico y todo Ok. esto. Ujú. Aquí hay una salchicha muy popular, la Logman. Ok. ¿Qué tal está esa? La verdad... ajá. Sea piadosa, por favor. En general, pues todos los embutidos como nutriólogos quizás Ajá. no sería algo que nosotros recomendáramos en general, Híjole. ¿no? O sea, personalmente a mí no me gusta hablar de prohibiciones, porque si yo digo está prohibido por siempre, pues claro que se me va a antojar mucho más. Pero una cosa es que no hablemos de prohibiciones y otra cosa es que digamos todos los días, a todas horas vamos a comernos esa salchicha, ¿no? Creo que debe de Ok. tomarse como... pues a lo mejor como de vez en cuando, como algo que sea parte de mi dieta, que sea algo extemporáneo, Claro. no todo el tiempo. Ujú. Justamente hablando de la salchicha Logman, Ajá. es muy popular en nuestro estado, en nuestra ciudad, porque se usa ampliamente en los hot dogs, Sí, en los En jates, los jates. como lo hemos denominado ya muy regionalmente. Claro. ¿Tiene un valor nutritivo real y saludable un jate? Claro, o sea, yo creo que de todos los alimentos Ajá. podemos sacar nutrientes, ¿no? Ok. O sea, tal cual, pues no sé, hablando del jate en sí, que aparte de que es parte de nuestra identidad, Ajá, ¿no? sí. Pues tiene vegetales, poquitos, pero tiene, Yo ¿no? estoy viendo que ya se está sumiendo como paseño usted también. Claro. Excelente. Ok, nomás para cerrar el tema del jate. ¿Cuántos jates pudiéramos comernos a la semana y cómo deberíamos de prepararlos para que no genere un riesgo para nuestra salud? Ok, perfecto. Bueno, esta pregunta es la respuesta favorita. Está fuera un poquito del guión, pero sí se tornó hacia allá. Ajá. Esta pregunta voy a responder con la respuesta favorita de los nutriólogos. Depende. Depende. Es de los psicólogos también, ¿eh? Primero que nada, les estaba comentando que al final un jate como que solo lo vemos como malo, ¿no? Y en Ajá. realidad no todo es tan malo. O sea, tenemos el carbohidrato, que es el pan, que es súper indispensable en nuestro cuerpo. Tenemos quizás jitomatito, cebolla, Ujú. todo esto que también tiene vegetales, tiene Sí. grasa, ¿no? O sea, a veces hasta le ponen aguacate o a Sí. lo mejor puede tener mayonesa. La parte de la salchicha igual le ponen queso algunas veces. Ujú. Puede ser que sí tenga mucho sodio, grasa saturada, pero pues también no lo hacemos quizás todo el tiempo, ¿no? Entonces, para responderte esto de cuántos a lo mejor tengo permitidos a la semana y así, pues Chaca, no... chachán. Creo que no existe una respuesta de,
permiso de 2 a la semana porque dependería de cada persona, Ok. no sé, de su actividad física, del Ujú. tipo de calorías que necesite en su día a día. Ok. Igual depende de su situación clínica, ¿no? O sea, si tenemos un paciente que por situaciones no puede consumir tanto sodio, pues yo diría, pues quizás omítelo un rato, ¿no? Ok. O sea, si es una persona a lo mejor sana, sin ninguna enfermedad, pues bueno, puede ser parte de Ujú. algunas veces a la semana, ¿no? O sea, yo diría no más de 1, 2 a la semana Ok. para que entonces tampoco sea un exceso, ¿no? Igual siempre nuestra dieta tiene que estar más con productos naturales, que tengan menos procesados, ¿no? Entonces, Ok. siempre les hago a mis pacientes, si tú tienes como 5 tomas de comida al día, ¿no? Ujú. Entre 3 comidas principales, 2 colaciones, Ujú. si esto lo multiplicas a la semana, tienes 35 comidas. Ok. Al mes serían 140 aproximadamente. Ok. Si esas 144 fueran jates, no realmente afectaría si las otras 136 fuera una gama de nutrientes, ¿no? De vegetales, de fruta, de agua simple, de productos mucho más naturales. Entonces, es el conjunto de... Ok. Ujú. Digamos entonces que una vez a la semana podemos darnos el gusto de comernos un jate. Claro, Ok. si es parte de tu rutina, sí. Perfecto. Bueno, ya nos fuimos mucho por el lado de los embutidos, Claro. de esta, porque es parte de nuestra identidad. Ujú, Pero, ¿qué características ujú. o ingredientes suelen identificar a este tipo de productos? Por ahí nos hablabas de nitritos, nitratos, Ajá, sodio. claro. ¿Qué más? Son aditivos, como les había comentado Ajá. previamente. Aditivos. Son Ajá. formulaciones químicas, Ok. ¿no? Las que tienen estos ultraprocesados. En sí, algunos de los ingredientes que podemos identificar si queremos leer etiquetas, porque esa parte es muy importante. A veces Ujú. solo leemos la parte de información nutricional, pero la parte de ingredientes es de lo más importante en nuestra etiqueta. Ok. Entonces, parte de lo que haría que pudiéramos identificar un alimento procesado o ultraprocesado Ujú. es que sus primeros ingredientes sean o jarabe de maíz de alta fructosa, Ok. azúcares añadidos, maltodextrina, grasas hidrogenadas, ¿no? O puede ser como excesos de sodio, saborizantes, colorantes, edulcorantes artificiales. Oh. También cuando estamos leyendo la etiqueta y de repente me salen puros nombres bien extraños, aguas ahí, ¿no? O sea, como Aléjate. que digamos, ¿por qué tiene tantas como cosas Químico. Sí, químico, Cualquier cosa literalmente. que suene a medicina es químico, ¿no? La mayoría de veces sí. Y sobre todo tenemos por la regla de cómo se etiquetan los productos, se hace a gradiente de mayor a menor. Ajá. Entonces, si este tipo de ingredientes aparecen al principio de tu etiqueta, es porque es de lo que más tiene ese producto. Así Ok. puedes identificar un ultraprocesado. Hablaba Ujú, ahorita de ujú. los edulcorantes. Sí. Y, por ejemplo, aquí entran sobre todo las personas que tienen diabetes, que no pueden, que es un tanto desconocimiento, ¿no? Que no pueden comer azúcar como tal, pero sí consumen edulcorantes. ¿Qué Ujú. tan dañinos pueden ser los edulcorantes? Ok, de aquí también quiero hacer la aclaración que edulcorantes existen calóricos y no calóricos. Ajá, Los ajá. que hablamos de para los pacientes, por ejemplo, con diabetes, son edulcorantes no calóricos, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de azúcares, o sea, se hizo para justo tener esta función de endulzar, Ujú. pero sin causar estos picos de De glucosa. glucosa, en Ajá. tener todo esto. Considero que son una muy buena herramienta, sin embargo, Ujú. es una herramienta, no es un sustituto. A lo que voy es, muchos pacientes dicen, no, pues es que yo soy muy sano porque solo tomo refresco light y gelatina light y esto. Y yo creo que realmente no estás cambiando la conducta, solamente estás cambiando el producto, de este a este. Pero en realidad no cambias la conducta. Si en realidad en lugar de 2 litros de refresco te Ujú. tomas 2 litros de refresco light, pues no estás modificando nada, No ¿no? le estás metiendo azúcar al cuerpo, pero le estás metiendo otros Tipo de químicos, ingredientes. claro, por supuesto. Y al Ok. final, eso también, o sea, para nuestro cuerpo, el tema con los alimentos ultraprocesados Ajá. es que, pues, no sé, nuestros antepasados comían completamente natural. Sí, 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 por supuesto. Nosotros funcionamos evolución, entonces nuestro cuerpo quizás todavía no esté tan acostumbrado a este tipo de aditivos. Tenemos Ok. otro tipo de aditivo que son las grasas trans, Ujú. que también es un tipo de
pues sí, de manera química de poder hacer más económica quizás la grasa. Ok. Y pues también esto pues incluye saborcitos súper palatables para los humanos y todo eso. Palatables, qué Sí. bonita palabra. Así muy antojables, pues. No sé, nos gusta mucho, ¿no? Lo, Comerlo. lo que nos hace sentir rico en la boca cuando comemos Sí. un gansito, un pastelito, Claro. también son ultraprocesados. Totalmente. ¿Qué, Ujú. ok, ¿qué efecto tiene el que nosotros estemos consumiendo constantemente este Claro. tipo de productos? Sí. Pues mira, primero que nada, habla de muchos estudios que hablan de, hay una inflamación crónica con Ujú. este tipo de productos y pues una inflamación crónica tiene que ver con muchísimas enfermedades, ¿no? Ujú. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades incluso como, pues sí, que son como muy fuertes en cuestión de inflamación. Tenemos también el tema de la microbiota intestinal. También nosotros estamos hablando de que este tipo de productos destruye la microbiota. Ujú. La microbiota es encargada de es? muchísimas funciones, ¿no? Ok. Ujú. La microbiota es lo que vive, pues literalmente en nuestro intestino, que es la Ajá. microbiota intestinal y justamente tiene funciones, por ejemplo, de la creación de serotonina y dopamina, que tiene que ver con nuestra salud Ok. emocional, con nuestro sistema inmunológico, con nuestra digestión. Se les llama que es un segundo cerebro, entonces Ajá. tiene tantas funciones y este tipo de productos se dice que también pueden causar daño, ¿no? En nuestra microbiota intestinal. Ok. Son productos que son altamente calóricos, la mayoría de estos, ¿no? Nos O sea, engordan. pues en un exceso, pues probablemente sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo me como, siempre les doy recomendación a mis pacientes, pero no es lo mismo comernos un pan dulce, quizás de una panadería, Sí. Ujú. sin tantos añadidos, que a lo mejor el que viene justo del gansito ya empaquetado, que tiene saborizante, que tiene colorante, que tiene conservadores, ¿no? Que tiene gomas, que tiene un buen de cosas, sigue siendo un pan, pero viene de diferentes fuentes, ¿no? No, bueno, y es que un, Ujú. un ejercicio muy básico que podemos hacer es cuánto dura un pan de panadería Claro. en nuestra alacena o en Ujú. nuestra mesa. 2, 3 días. Sí, sí, sí. Y uno empaquetado está ahí para durar 2, 3, 4 meses. Claro, Entonces, ¿de dónde viene esa frescura? ¿Qué claro. le hicieron a ese pan para que se mantenga fresco y de qué manera nos afecta? Totalmente. Estos Ujú, alimentos, puede ser que sea una pregunta muy obvia, ujú. pero estos alimentos tienen relación con los padecimientos de obesidad, Claro. diabetes, trastornos cardiovasculares. Totalmente. Lo que les había comentado es que la evidencia actual habla de esto, de la Ujú. inflamación crónica que tiene que ver con todas estas enfermedades para Ok. comenzar. Y también, pues al final son alimentos que tienen, como lo habíamos dicho, mucho más calorías, mucho más sodio, ¿no? Cuando estamos pequeños y empezamos nuestra alimentación complementaria, probablemente nos acostumbraríamos a estos sabores más neutros. Una fruta es dulce, es deliciosa, Ujú. pero difícilmente va a tener la cantidad de azúcar que tendría no sé, un dulce industrializado, ¿no? En O sabor sea, no compite. el sabor no compite. Entonces, Claro. obviamente, vamos hacia estímulos que lo tengan mucho más. Nosotros, aquí es otro tema, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos alimentos, por ejemplo, muy dulces, Ujú. nuestro cuerpo genera glucosa de una manera muy rápida. Entonces, a veces este tipo de productos creo que se utiliza por urgencia. O sea, si yo ya tengo muchísima hambre porque ya son las 12 del día Ujú. y yo no he desayunado nada, pues difícilmente mi cerebro va a pensar en un cargador de carga lenta de, ay, voy a prepararme un huevito y en lo Ujú. que me tardo y en lo que yo necesito algo automático. Y que es Trancazo. automático, voy a agarrarme este gansito, porque ya está hecho, porque ya está ahí, porque está barato y entonces la mayoría de veces escogemos estos productos que sí, obviamente están ricos, tienen todo esto, Ujú, ujú. pero los agarramos por la urgencia, porque Ok. no tenemos esta planeación previa. Ujú. Justamente esta parte de la rapidez de la vida que nos estamos haciendo nosotros Claro, mismos. claro, claro. Justamente, a lo mejor nosotros tuvimos, digamos, una infancia más variada en la parte nutricional, pero ahorita los niños están teniendo muchísimo mayor acceso a estos productos. ¿De qué manera impactan estos alimentos ultraprocesados en los hábitos alimenticios de los niños? Muchísimo. O sea,
Para empezar, quiero hablar de que la nutrición que tenemos como adultos Ujú. comenzó desde que éramos niños, ¿no? Ujú, O sea, ujú. si yo aprendo ciertas cosas, no sé, pongo un ejemplo. Si yo aprendí que en mi casa, cada que hay comida, hay un refresco en la mesa, Oh, por supuesto que ya después va a ser difícil comer si no tengo un refresco cada que como, ¿no? O sea, para empezar con eso. va a ser una costumbre heredada. Exactamente, Ujú, ¿no? Una costumbre de familia, ¿no? ujú, Y ujú. entonces ya cuando soy adulto, como que yo ya estoy, nosotros nos regimos también mucho por cómo conductualmente lo hacemos, ¿no? Ujú. Las conductas familiares. Entonces, si yo tengo familiarizado que toda la vida he comido con un refresco al lado, pues lo voy a seguir haciendo y me va a costar mucho trabajo cambiarlo. Si Ujú. yo tengo muy familiarizado que cada que salgo a la calle voy a ir a comprar de que hay un dulcecito, de que me compro un pancito, unas galletitas o algo así, Y el porque está refresco. ahí el refresco, Ujú. pues es difícil que cambiemos esto cuando ya seamos más adultos. Y va a ser la opción rápida, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? Que tenemos también estos nuggets industrializados, Ujú. yo he visto hasta como que pechugas rellenas que literal se meten al horno y ya están, Pero, ¿no? pero ya tenemos la air fryer. ¿No, no cuenta? Pues claro, ahí estamos ocupando menos grasa, por supuesto, Ok, ¿no? pero sigue siendo un alimento ultraprocesado. Claro, porque al Ok. final está hecho químicamente, ¿no? Entonces, sí. Ahorita que hablábamos de costumbres familiares, de costumbres heredadas, yo recuerdo, y para allá voy, Sí. yo recuerdo mucho que, por ejemplo, en casa no se tomaba refresco ningún día de la semana más que el domingo, en la comida familiar donde estábamos todos, y era un refresco de 1 litro, Wow. porque era la medida más grande. Ok. Y papá, mamá, los adultos era un vaso más o menos, y los hijos éramos un medio vasito. Del vaso chiquito, la mitad. Y solamente era así como para tener el sabor del refresco, y era un momento especial. Con el paso del tiempo, las medidas de los refrescos, por ejemplo, Han han cambiado. venido incrementando. Claro. Antes el refresco normal era el de 355 mililitros, y después pasó al de medio litro. 600. Y luego Ujú. el de 600, Sí. y luego el de litro 200, y así. Ujú. Total que hoy tenemos 3 refrescos de litros. cola de 3 litros. Sí. Totalmente. ¿También tiene mucho que ver esta parte de la comercialización? ¿De qué manera nos están Claro. presentando estos productos? Por supuesto, porque al final también es algo muy, pues, apetecible, ¿no? Ujú, O sea, ujú. llevamos muchas generaciones que tenemos de costumbre esto del refresco, por ejemplo, ¿no? También ahí quisiera hablar que al final los ultraprocesados también fueron una respuesta a la nueva vida. A lo que voy con eso es exactamente. Antes, y creo que hay familias que sigue ocurriendo y Ujú. tienen a lo mejor el privilegio de llegar a casa y tener tiempo de cocinar y todo esto, pero Ujú. hay familias que no, que a lo mejor tanto mamá como papá tienen que salir Trabajan. Ujú. y entonces es como de, pues, que es más, que dura más tiempo, que es más fácil, quizás que es más económico. Entonces también es una respuesta a esta vida que estamos teniendo, ¿no? Sí. Algunas personas me comentaban, pero es que mi abuelita comía manteca y esto y el otro, o sea, ¿cómo es que no había tantas enfermedades? Pero tenían un ritmo distinto de vida. Estaban mucho más activos, no había tantos procesados. Ajá. Y ahorita es un boom de procesados, ¿no? A partir de los 90s, 2000 fue muchísima cantidad y ahorita es para nosotros normal ver que toda nuestra despensa tenga tantos plásticos, tanto empaque, ¿no? Ok. Para empezar, veamos nuestra basura. ¿Cuánta basura no generamos? Y quizás antes era más orgánica, ¿no? Si bien empaquetado, aguas. Exactamente. Cualquier empaquetado, no. No, es que es real. es real, pues. Sí. Bueno, ok, ya le pegamos a la salchicha. Creo que este programa no va a ser muy popular. Ya le pegamos a la salchicha, ya le pegamos al refresco. Ujú. Ahí les va. ¿La Maruchan? ¿O estas sopas instantáneas? Sí. ¿Cuentan como ultra procesados? La verdad, sí. Podríamos ahorita traer una y leer los ingredientes y probablemente tendré una lista infinita, que por cierto es otra característica, no solamente es, les había comentado, lees una etiqueta y los primeros ingredientes que aparecen son los que tienen más, ¿no? Y algunos productos probablemente su primer ingrediente sea de, ay, harina de trigo y así dices, Ajá. bueno, su primer ingrediente no está tan mal. Pero si tiene una lista tototota, es como de, ¿por qué tiene tantos ingredientes? Un producto entre menos ingredientes es mejor. Y Ajá. esto, pues, seguramente en la Maruchan leeríamos bastante, si ¿Qué- aparte aditivos y todo esto. ¿Qué lugar ocupa el sodio?
El sodio es muy importante. El sodio es importante también para nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Pero el sodio incluso nos los da el agüita simple y todo Ajá, esto. ajá, Muchas veces productos, pues no sé, de dieta o así para sustituir pues el sabor, tienen un alto contenido de sodio. El sodio también se utiliza incluso para el tema de los conservadores. Ujú. Y cuando nosotros tenemos excesos de sodio, nuestro cuerpo empieza a tener temas cardíacos, ¿no? Porque, bueno, esto ya es un tema metabólico Sí, sí, sí. diferente, pero sí, el exceso de sodio, el exceso de grasas saturadas, el Ajá. exceso de grasas trans puede tener como consecuencia temas cardiovasculares, ¿no? Ujú. O sea, llámese pues mucho riesgo a tener pues temas cardíacos, el hecho de aumentar mi colesterol, mis triglicéridos, ¿no? O sea, todo esto de incluso tener hipertensión, que se le llama un asesino silencioso, ¿no? Porque Claro. puede pasar mucho tiempo sin saberlo. Y bueno, llámese también azúcares añadidos a pues el tema de diabetes, igual triglicéridos altos, hígado graso, ¿no? Síndrome metabólico, entonces sí está muy asociado a muchas enfermedades. Ok, y ya más o menos nos explicaba cómo leer las etiquetas. Entonces, las debemos de leer de arriba hacia abajo. Ingredientes, exactamente. Ok, lo que está al principio es lo que más tiene. Totalmente. Y entre más raros son en los nombres de las etiquetas, más, Y en- más dañino es, Sí. ¿no? Y entre más ingredientes tenga. Y entre más ingredientes tenga. Por ejemplo, luego me preguntan mucho de la crema de cacahuate, ¿no? Porque hay Ay, como no, esa no. 80,000. Por favor, esa no. No, pero existen de cremas a cremas, por eso decía, no hay que Ok. clasificar todos los alimentos como buenos o malos, Ok. ¿no? Si yo veo una crema de cacahuate y literalmente solo dice cacahuate tostado, es una gran crema de cacahuate, porque es el cacahuate tal cual pasando al procesado. Pero si yo me leo que dice azúcar, cacahuate, sal, goma, colorante y luego que le incluimos esto y esto y esto, pues quizás ya no sea la mejor. Y esto es un ejemplo muy básico, pero está en todos los productos. El yogurt, por ejemplo, que también tenemos como 70,000 yogurts, ¿no? Sí. En el súper. Entre menos ingredientes, mejor. Si mi yogurt empieza con Ay, no, lácteo Diosito. descremado Ajá. y lactobacilos, pues está bien, ¿no? Ajá. Pero hay unos que su primer ingrediente incluso es azúcares Azúcar. añadidos. Sí, 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 por y supuesto. luego ya viene el lácteo y que la goma y que el colorante y que el conservador y que todo esto, ¿no? Entonces sí es importante leer la etiqueta. El yogur griego que se puso tan de moda. El yogur griego es que también la publicidad es muy engañosa muchas veces, Ajá, ¿no? sí, 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 sí. Porque cuando hablamos de yogur griego, creo que algunas marcas pueden venderlo como eso y quizás no sea completamente tan natural y todo esto, ¿no? Me parece que el yogur griego es el proceso y la consistencia lo que cambia también. Ok. Y un yogur griego, pues, de verdad bueno, Ajá. solo tendría que decir pocos ingredientes, como el lácteo y quizás los probióticos, ¿no? Ok. O literalmente el lácteo, pero pues hay unos que no Resulta son ser así. que muchos yogures griegos son cachirules y son más mexicanos que el Que tequila. griegos. Ajá, ¿No? exactamente. Ok. ¿Es necesario eliminar estos alimentos ultraprocesados por completo? Pues ¿Podemos ser así de totalitarios? no, personalmente. Depende. Depende. Ok. Personalmente yo nunca recomiendo prohibiciones extremas. Yo, por ejemplo, algo que incluso le digo a los alumnos, yo soy especialista en psiconutrición, entonces lo que a mí me encanta es ver la conducta que te llevó a elegir ese alimento, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, ¿no? Si Ujú. yo durante todo el día no como más que una vez, ya a las 6 de la tarde, a lo mejor voy a crear un alimento que me haga ese pico de glucosa más alto que quizás uno más bajo. ¿Por qué? Porque ya tengo mucha hambre, ¿no? ¿El Si cuerpo pide? El cuerpo pide, el cuerpo habla con estímulos. O sea, otro ejemplo, quizás yo tengo el recuerdo que el chocolate me hace sentir muy feliz. Ok. Entonces, si yo veo que siempre a las 6 de la tarde me estreso por algo y quiero ese chocolate, entonces lo que tenemos que corregir no solo es prohibirnos ese alimento, sino ver qué determina o qué detona que diario quieras eso, ¿no? Ok. Ujú. A ver, entonces, si a mí se me antoja algo, una cosa unas barritas de fresa, ¿está relacionado con un estímulo anterior? Claro, totalmente todo el tiempo. O sea, puede Ok. ser que durante todo tu día no hayas comido ni una fruta. Ujú. Entonces tu cuerpo te esté pidiendo pues azúcar, ¿no? Quizás a lo mejor tengas deficiencias calóricas y te está pidiendo eso tu cuerpo. Ok. Quizás que también puede pasar que se te antoje, pero
También tenemos la opción de hacernos, pues, snacks a lo mejor más naturales, ¿no? Si yo me hago una mermelada natural y se la pongo a un pancito, pues va a tener menos añadidos, menos químicos, menos todo eso que una barrita procesada, ¿no? Entonces, Justo en el Cora. otra característica que tienen estos alimentos es que su saciedad dura muy poco. Como Ok. hace un pico de glucosa tan alto, pues así como sube, baja, a diferencia de otros de que duran más tiempo, ¿no? Ok. Entonces, si dura tan poco mi saciedad, porque yo me como algo y me da el rush de energía y luego vuelve a dar hambre, Voy a querer otra barrita. voy a querer otra barrita. O otro paquete. Exactamente. Y volvemos a lo mismo. Antes eran 4 galletas por paquete. Sí. Ahora estamos teniendo hasta 10 galletas por paquete. Claro. Y también hablamos de qué tanta atención le pongo a mi alimento cuando lo como, porque a veces estos alimentos los estoy comiendo mientras estoy trabajando. Los Ups. estoy comiendo mientras hago otras cosas. Ups. Entonces de repente digo, ay, ya se acabó la bolsa ¿Y quieres más? y quiero más. Exacto. Y entonces son un poco más fáciles de agarrar, de tener, ¿no? Y no como una fruta de, ay, voy a comerla y voy a disfrutarla y así. Ujú. Ok, antes de continuar, nos quedan unas preguntas. Sí. ¿Qué alimentos ultraprocesados podemos identificar? Ya vimos que Ujú. salchicha, Ujú. ya vimos que jamón, Ujú. ya vimos que las Maruchan, ya vimos que los refrescos, pero ¿qué más? O sea, de ponerle nombre y apellido a estos alimentos. Claro. Pues, para serle sincera, casi todos los que están empaquetados, Ajá. que vienen embolsados. Galletas, panecitos, frituras, todos. Casi todos, sí. Papas fritas, que también, por ejemplo, ¿no? Papas. Ajá. ¿Qué diferencia va a haber de unas papas que quizás sean fritas, pero que yo las haga a lo mejor en casa o las compre naturales, Ujú. a las que ya llevan meses quizás transportándose en la tienda y todo esto, ¿no? O sea, ¿Y estas papas que ya vienen para cortar? ¿Es la misma situación? Digo, dependería. estas papas que ya vienen listas para freír. La mayoría de veces sí, porque para que tengan este proceso que dure tanto tiempo en tu refri, No solo es congelamiento. ujú, Ok. exactamente. En Qué algunas tristeza. tendríamos que ver, depende de qué producto, Ok, ¿no? O ok. sea, puede que haya productos que no tengan tantos procesados, aunque tengan esta característica, Ujú. pero la mayoría de todos sí. Entonces, los que son empaquetados, los que vienen envasados, los que vienen en caja, los que vienen como en bolsa, la mayoría de veces son procesados o ultraprocesados. ¿Cómo identificarlos? Si en mi etiqueta, donde dice ingredientes, mis primeros ingredientes son los que acabamos de mencionar hace Ujú. un ratito, esos pueden ser ultraprocesados. Ok. La leche, bueno, es que ahora ya en la caja ya ni siquiera viene la palabra leche, viene fórmula láctea. ¿También podemos considerarlo como alimento ultraprocesado? Es diferente fórmula láctea que leche. O sea, la leche viene completamente Tal cual. de la vaca. Obviamente pasa por un proceso de Ultrapasteurización. ultrapasteurización. Nada más. Exactamente. Pero la fórmula láctea sí dependería de cuál en específico, pero no cumple con el porcentaje mínimo de lácteo, de leche, para considerarse leche. Y muchas veces sí lo adicionan con grasa vegetal o con Ajá. otras cosas para economizar costos, ¿no? O sea, porque normalmente una fórmula láctea sí es más económica que una de leche, ¿no? Y pues sí, probablemente sí se pueda considerar un procesado. Procesado, no Ok. ultraprocesado. ¿Por qué? Porque sí cuenta con parte de un alimento real más añadidos, ¿no? Ujú. Ok, bueno, ahora sí ya para terminar, ¿qué recomendaciones pudiéramos tomar para el consumo de alimentos procesados? Punto número 1, planeación. Ujú. Apenas tuvimos una práctica nuestros alumnos y yo sobre cómo se veía así literalmente un día completo de alimentos, Ujú. así si lo hubiéramos hecho de una manera correcta, o sea, si tenemos todos los macronutrientes, todas las frutas, todos los grupos, y era una mesa llena, o sea, de que desayuno completísimo, comida, cena y colaciones. Creo que si nosotros tenemos esta planeación de tener estas comidas así, Ujú. difícilmente va a caber ahí. Si yo estoy satisfecho, a lo mejor pase un gansito y aunque sepa que sepan ricos, yo diga, ¿No lo necesito? pues está bien, ajá, no lo quiero, ¿no? Y así. Entonces, primero que nada es la planeación. Si yo tengo, siempre les digo a los pacientes, Ujú. si tu carro tiene gasolina, sale del servicio y todo, ¿por qué se prendería algún foquito de deficiencia? Ok. Estos antojos a veces vienen de la eficiencia, ¿no? De que no llego a lo suficiente en mis nutrientes, en mis calorías o en algo, entonces claro que se me van a antojar más. La urgencia. Si yo dejo que pase un buen de tiempo, si yo iba a elegir como un guisadito que yo iba a hacer a lo mejor Ujú. o algo que iba a agarrar rápido, pues entre más tiempo pase, más va a crecer la urgencia y lo voy a tomar, ¿no? Otra cosa es fijarnos mucho en las etiquetas, ¿no? Como les decía,
tampoco etiquetar a todos de malos, pero de los que tengo de gama de productos, ¿cuáles van a tener menos ingredientes, no? Y pues regresar a lo natural. Creo que sí conlleva más tiempo, pero conlleva también a comer menos químicos, menos conservadores, menos sodio, menos azúcar añadido. Ok. Si yo hago todo de manera natural. Bueno, pues definitivamente conocer los alimentos ultraprocesados, cuáles son y de qué manera influyen en nuestra salud, nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, decisiones en favor de nosotros. No se trata de vivir con prohibiciones extremas ni de generar culpa al momento de comerlos, Claro. sino de comprender que cada elección alimenticia suma o resta al desempeño que tenemos todos los días. Pequeños cambios sostenidos pueden marcar la diferencia en nuestra calidad de vida. Agradecemos infinitamente a la licenciada de nutrición Brenda Paola Pacheco Hernández por habernos compartido su conocimiento sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Siempre Perfecto, es un gusto. pues es importante recordarles que en la Universidad Mundial cuenta con los consultorios de fisioterapia, nutrición y psicología, los cuales están abiertos al público en general, no tienen costo y para checar disponibilidad de espacios hay que comunicarse al 612-123-7000, extensiones 116, 112 o 142. Si esta información les pareció útil, denle like, compártanla y suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y pues ahí está parte del conocimiento. Las elecciones de vida, si se toman con conocimiento adecuado, pueden ser las mejores para nosotros. Claro. Mi nombre es Gilberto Bonilla. Hasta la próxima. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.